Bienvenidas amigas y amigos a Psicoayuda Guatemala. Continuamos con nuestra lectura del libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, de la doctora Mary France Irigoyen, criminalista y criminóloga. En esta ocasión vamos a iniciar la lectura en el capítulo 4, la comunicación perversa. El dominio se establece a partir de procesos que dan la impresión de ser comunicativos, pero cuya particular comunicación no conduce a la unión, sino al alejamiento y a la imposibilidad de intercambio. La comunicación se deforma con objeto de utilizar al otro, para que siga sin comprender nada del proceso que se ha iniciado y para confundirlo todavía más. Hay que manipularlo verbalmente. Arrojar confusión sobre las informaciones reales es esencial cuando hay que lograr que la víctima se vuelva impotente. La violencia, aun cuando se oculte, se ahogue y no llegue a ser verbal, inspira a través de las insinuaciones, las reticencias y lo que se silencia. Por eso se puede convertir en un generador de angustia. Rechazar la comunicación directa. Ya lo hemos dicho, el perverso no practica la comunicación directa porque con objetos no se habla. Cuando a un perverso se le pregunta algo directamente, elude la comunicación. Como no habla, impone una imagen de grandeza o de sabiduría. Penetramos así en un mundo en el que la comunicación verbal es escasa y en el que tan solo se nos llama la atención con pequeños toques desestabilizadores. El perverso no nombra nada, pero lo insinúa todo. Le basta con encogerse de hombros o con suspirar. La víctima, por parte, intenta comprender qué le habré hecho, qué tendrá que reprocharme. Pero nada se habla claramente, lo reprochado puede ser cualquier cosa. El agresor niega la existencia del reproche y la existencia del conflicto. Con ello paraliza a la víctima, pues sería absurdo que ésta se defendiera de algo que no existe. El mismo hecho de negarse a nombrar lo que ocurre, a discutir, a encontrar conjuntamente soluciones es lo que perpetra la agresión. Si hubiera un conflicto abierto, cabría la posibilidad de discutir o de encontrar una solución, pero en el registro de la comunicación perversa, por encima de todo hay que impedir que el otro piense, comprenda o reaccione. Rechazar el diálogo es una hábil manera de agravar el conflicto, haciéndolo caer completamente en el otro. A la víctima se le niega el derecho a ser oída. El perverso no le interesa su versión de los hechos y se niega a escucharla. El que rechaza el diálogo viene a decir, sin decirlo directamente con palabras, que el otro no le interesa o incluso no existe. Habitualmente, cuando no comprendemos a un interlocutor, siempre podemos preguntar. Con los perversos, el discurso es tortuoso, sin explicaciones y conduce a una alienación mutua. Nos vemos obligados a interpretar. Con la comunicación verbal directa se niega. La víctima ocurre con frecuencia a manifestarse por escrito. Escribe cartas donde pide explicaciones sobre la repulsa que percibe, pero como no suele obtener respuesta, vuelve a escribir, esta vez preguntándose qué aspectos de su comportamiento son los que podrían justificar la actitud que percibe. Con objeto de justificar el comportamiento de su agresor, la víctima puede llegar a pedir excusas por lo que haya podido hacer consciente o inconscientemente. A veces el agresor utiliza estos escritos que no reciben respuesta para atacar de nuevo a su víctima. He aquí un ejemplo. Tras una escena violenta en la que la mujer le reprocha a su marido su infidelidad y sus mentiras,
Ella le escribe una carta pidiéndole excusas. La mujer se queda estupefacta cuando comprueba que su marido ha presentado la carta en la comisaría como una prueba de su violencia conyugal. Aquí lo tienen, ella misma reconoce su violencia. En algunas empresas, las víctimas que envían cartas certificadas para protegerse se les califica de paranoicas picapleitos. Cuando se produce una respuesta es ambigua o indiferente. Una mujer le escribe a su marido una carta cargada de afecto y de emoción. Dime qué es lo que hay en mí que te parezca tan insoportable como para que me odies de esta manera. Y no abras la boca más que para despreciarme, insultarme y escupirme. ¿Por qué solo me hablas en términos de reproches, de observaciones, sin abrirte, sin salir de tu monólogo? La respuesta puede parecer sabia, pero el efecto brilla por su ausencia. Te explico, los hechos no existen, todo se puede revisar. Las referencias y las verdades evidentes no existen. La ausencia de comunicación se observa en todos los niveles de la expresión ante su víctima. El agresor se muestra tenso, su cuerpo está tieso, su mirada es esquiva. Desde que entré en la empresa, mi patrón me mira de tal manera que siempre conseguía hacerme sentir incómodo. Y yo me preguntaba qué podía haber hecho yo para que la cosa no funcionara. Deformar el lenguaje. Cuando los perversos hablan con su víctima, suelen adoptar una voz fría, insulsa y monocorde. Es una voz sin tonalidad afectiva, que hiela e inquieta, y por la que se asoman a través de las palabras más anodinas el desprecio y la burla. Incluso los observadores neutros pueden percibir las insinuaciones, reproches o amenazas que ocultan en la misma tonalidad. Quien haya sido víctima de un perverso reconoce inmediatamente esa tonalidad fría que desencadena el miedo y que lo pone a uno en vilo. Las palabras no tienen ninguna importancia, solo importa el tono. Los niños que han sido víctimas de un padre perverso moral describen muy bien el cambio de tono que precede a una agresión. A veces, durante la cena, después de hablar tranquilamente con mis hermanas, su voz adopta un tono gélico y áspero. Yo me daba cuenta enseguida de que no tardaría mucho en decirme algo hiriente. El perverso no suele alzar la voz, ni siquiera en los intercambios más violentos. Deja que el otro se irrite solo, lo cual no puede hacer otra cosa que desestabilizarlo. Desde luego, no eres más que un histérico. Con frecuencia el perverso no se toma la molestia de articular. Esto conduce al otro a adoptar la posición del que pregunta y obliga a repetir las cosas. El perverso también suele refunfuñar cuando el otro está en otra habitación, lo que le obliga a este último a desplazarse para entender lo que dice. En ambos casos resulta fácil reprocharle a la víctima el hecho de que no escucha. El mensaje de un perverso es voluntariamente vago e impreciso y genera confusión. Elude cualquier reproche diciendo simplemente: yo nunca he dicho eso. Al utilizar alusiones, transmite mensajes sin comprometerse. Cuando sus declaraciones no responden a una lógica, puede sostener a la vez varios discursos contradictorios. También se abstiene de determinar sus frases. Los puntos suspensivos son una puerta abierta a todas las interpretaciones y a todo tipo de malentendidos. Envía asimismo mensajes oscuros que luego se niega a esclarecer. Una conversación tipo se podría desarrollar del siguiente modo: una suegra le pide una ayuda a su yerno perverso, que contesta: imposible. ¿Por qué? Ya debería usted saberlo. ¿Por qué no? No entiendo por qué. Pues piense.
Estas palabras son agresivas, pero se dicen en tono normal, entre comillas, tranquilo y casi sosegado. El interlocutor, cuya respuesta agresiva es naturalizada, tiene la impresión de que su reacción está fuera de lugar. Ante semejantes insinuaciones, es lógico que uno intente saber qué es lo que ha dicho o hecho mal, y que uno se sienta culpable, a menos que se enfade y que provoque el conflicto. Sin embargo, esta última estrategia no se suele adoptar, pues no libra de la culpabilización, a no ser que uno mismo sea también perverso. Las alusiones desestabilizadoras no son evidentes. Una mujer no logra quedarse encinta y su madre le dice: «Mira, cupo de mis hijos a mi manera, tú ocúpate de los tuyos como quieras». Si a esta observación se le añadiera alguna señal de apuro, de pesar o de disculpa, pensaríamos que se trata de un simple lapsus, pero es como una pequeña piedra que se suma a otras que ya se han lanzado insidiosamente. Otro procedimiento verbal habitual de los perversos es el de utilizar un lenguaje técnico, abstracto y dogmático, que obliga a su interlocutor a considerar cosas de las que no entiende nada y sobre las cuales no se atreve a preguntar por miedo a parecer imbécil. Este discurso frío y puramente teórico impide que el que escucha pueda pensar y por lo tanto reaccionar. El perverso, al hablar de una forma muy docta, da la impresión de saber, aunque esté diciendo cualquier nimiedad. Impresiona a su auditorio con una erudición superficial y utiliza palabras técnicas sin preocuparse del significado que puedan tener. Su interlocutor más tarde pensará: «Me estaba tomando el pelo, no entiendo cómo no he reaccionado». Al perverso le importa más la forma que el contenido de su discurso. Parecer sabio para poder dar largas a los asuntos. Así, un marido que tiene que responder a su esposa porque desea hablar sobre su relación de pareja, adopta un aire de docto. Presentas una problemática típica de las mujeres castradoras, las cuales proyectan sobre los hombres su envidia del falo. Estas interpretaciones psicoanalíticas salvajes consiguen desorientar al otro, que en pocas ocasiones tiene la posibilidad de replicar para decantar la situación a su favor. Las víctimas cuentan a menudo que los argumentos de sus agresores son tan incoherentes que lo que deberían hacer es morirse de risa. Sin embargo, tanta mala fe las pone furiosas. Otro procedimiento perverso consiste en nombrar las intenciones del otro o en adivinar sus pensamientos ocultos, con lo que el agresor da a entender que conoce mejor a la víctima de lo que ésta piensa. Sé muy bien que no soportas a los fulano y que siempre procuras evitarlos. Mentir. En lugar de mentir directamente, el perverso prefiere utilizar un conjunto de insinuaciones y de silencios a fin de crear un malentendido que luego podrá explotar en beneficio propio. En su lugar de trabajo sobre el arte de la guerra, redactado en tono del siglo V a.C., el chino Sun Tse escribió: «El arte de la guerra es el arte del engaño. Si adoptamos siempre una apariencia contraria a lo que somos, aumentamos nuestras oportunidades de victoria». Los mensajes incompletos o paradójicos son una prueba del miedo a la reacción del otro. Las cosas se dicen sin decirlas, esperando que el otro comprenda el mensaje sin tener que nombrarlo. Lo más frecuente es que estos mensajes solo se puedan descifrar posteriormente. Decir sin decir es una hábil manera de afrontar cualquier situación.
Estos mensajes indirectos son anódinos, generales o indirectamente agresivos, como: las mujeres son temibles, las mujeres que trabajan no hacen gran cosa en la casa, o son rectificados inmediatamente si el interlocutor protesta. No lo decía por ti, hay que ver lo susceptible que eres. Se trata de jugar con ventaja en el intercambio verbal. Un procedimiento excesivamente directo haría que el interlocutor denunciara el autoritarismo de su agresor. Por el contrario, las técnicas indirectas desestabilizan y hacen que el interlocutor tenga dudas sobre la realidad de lo que acaba de ocurrir. Otro tipo de mentira indirecta se basa en contestar de un modo impreciso con evasivas o mediante un ataque en forma de broma. A la mujer que duda de la infidelidad de su marido, éste puede responderle: si esto es lo que se te ocurre, pues que tú misma tengas algo que ocultar. La mentira también puede agarrarse a los detalles. A una mujer que le reprocha a su marido el hecho de haber pasado 8 días en el campo con una muchacha, se le responde: la mentirosa eres tú. En primer lugar, no fueron 8 días, sino 9. Por otra parte, no era una muchacha, sino una mujer. Dígase lo que se diga, los perversos siempre encuentran la manera de tener razón, y esto les resulta más fácil cuando ya han logrado desestabilizar a su víctima y ésta, contrariamente a su agresor, ya no disfruta con la polémica. El trastorno que se provoca es una consecuencia de la confusión permanente entre la verdad y la mentira. Como podremos comprobar en el próximo capítulo, la mentira de los perversos narcisistas solo se vuelve directa durante la fase de destrucción. En ese momento la mentira desprecia cualquier evidencia, y lo que sobre todo y ante todo permite convencer a la víctima de que esa mentira es una mentira. Sea cual fuere el tamaño de la mentira, el perverso se agarra de ella y termina por convencer a su interlocutor. A los perversos les importa muy poco qué cosas son verdad y cuáles son mentira. Lo único verdadero es lo que dice en el instante presente. A veces sus falsificaciones de la verdad están muy cerca de las construcciones delirantes. El interlocutor no debería tener en cuenta ningún mensaje que no se formule explícitamente, por mucho que se trasluzca. Puesto que no hay un rostro objetivo, el mensaje no existe. La mentira del perverso responde simplemente a una necesidad de ignorar lo que va en contra del interés narcisista. Esta es la razón de que los perversos envuelvan su historia con un gran halo de misterio. No hace falta que digan nada para producir una creencia en sus interlocutores. Se trata de ocultar para mostrar sin decir. Utilizar el sarcasmo, la burla y el desprecio. El desprecio y la burla dominan la relación del perverso con el mundo exterior. El desprecio afecta al compañero odiado, a lo que éste piensa y hace, pero afecta también a su círculo de relaciones. El desprecio es el arma del débil, protegerse contra los sentimientos indeseables. El perverso se esconde detrás de la máscara del irónico y del bromista. El desprecio y la burla se dirigen muy especialmente contra las mujeres. En el caso de los perversos sexuales, se produce una negación del sexo de la mujer. Los perversos narcisistas, por su parte, niegan la totalidad de la mujer, la niegan en tanto que es un individuo. Les divierten todas las bromas que se burlan de la mujer en tanto a cual es mujer. La complacencia de los testigos que pueden estar presentes les ayuda a su propósito. En un talk show de la cadena norteamericana NBC,
Una mujer tenía que discutir en público sobre el siguiente problema: no me soporta porque soy una top model. El joven explicaba que su compañera, la madre de su hijo, no era como él hubiera querido, delgada, sexy, con una dentadura y unos senos perfectos, y que por lo tanto no era deseable. Su modelo de referencia era Cindy Crawford. Se mostró tan despreciativo que su compañera se deshizo en lágrimas. Él no mostró la más mínima emoción, no tuvo ningún gesto con ella. Los espectadores temían que dar su opinión. Por supuesto, las mujeres que se hallaban presentes protestaron contra la actitud del muchacho. Algunas de ellas se dieron consejos a la chica para que pudiera mejorar su físico, pero la mayoría de los hombres que mostraban complacientes e incluso aprovechaban la ocasión para añadir nuevas críticas al físico de aquella pobre muchacha. La psicóloga del programa explicó al público que bastaba con mirar a Sherry para comprobar que nunca se había parecido a Cindy Crawford y que, por otra parte, en algún momento Bob había tenido que quererla lo suficiente como para dejarla embarazada. Nadie se preguntó sobre la complacencia de los organizadores ni sobre la humillación a la que se había visto sometida Sherry. El escarnio consiste en burlarse de todo y de todo el mundo. La persistencia de esta actitud vence la desconfianza. Solo es una manera de ser, pero crea una atmósfera desagradable y hace que la comunicación no sea nunca sincera. Tanto las maldades o las verdades que duelen como las calumnias o las mentiras nacen casi siempre de la envidia. Una joven atractiva que sale con un hombre mayor es una puta. Una mujer exigente se convierte en una mujer insatisfecha sexualmente. Una célebre presentadora de televisión se tiene que haber acostado con todo el gobierno para poder llegar a donde ha llegado. Una compañera que logra un ascenso se lo debe a la semana del tresillo. A través de su sexo, las mujeres son efectivamente el blanco más frecuente de este tipo de ataques. El que utiliza la burla se coloca en la posición del que supuestamente sabe, por tanto tiene derecho a burlarse de algo o de alguien, y convierte a su interlocutor en un aliado. El procedimiento puede ser directo, pero bueno, ¿no sabías qué? O indirecto. ¿Has visto la cara que él o ella ha puesto cuando? Con frecuencia la víctima se toma al pie de la letra las críticas del perverso que afectan a su círculo de allegados y termina por creer que tienen una justificación. Los sarcasmos y las observaciones mordaces se toleran como si fueran el precio que hay que pagar por mantener una relación con un compañero atractivo pero difícil. Para mantenerse a flote, el perverso necesita hundir al otro. Para ello lo desestabiliza mediante leves toques que a menudo tienen lugar en presencia de terceros y describen asuntos anodinos o íntimos, exageración y a veces con el apoyo de un aliado que forma parte del grupo. Es muy importante incomodar al otro. El agredido percibe la hostilidad, pero no está seguro de si la cosa va en serio o en broma. Parece como si el perverso quisiera hacer rabiar, pero en realidad se centra en los puntos débiles. Una nariz grande, una mujer plana, una dificultad de expresión, etc. La agresión se lleva a cabo sin hacer ruido, mediante alusiones e insinuaciones, sin que podamos decir en qué momento ha comenzado ni tampoco si se trata realmente de una agresión. El agresor no se compromete, a menudo, a la situación señalando los deseos agresivos de su víctima. Si piensas que agredo, es que tú misma eres agresiva.
Como hemos visto en los casos clínicos, un procedimiento perverso corriente consiste en ponerle al otro un mote que lo ridiculice y que por tanto se base en alguno de sus defectos o dificultades: la gorda, el marica, la orejuda, el blando, etc. Estos apodos, aunque sean hirientes, consiguen a menudo la aceptación del grupo, que se convierte en cómplice y resulta incapaz de sustraerse a la risa. Todas las observaciones desagradables producen heridas que no se ven compensadas con muestras de amabilidad. El agresor utiliza la pena resultante para diseñar una nueva burla. En estas agresiones verbales, en estas burlas y en este cinismo también hay una parte de juego. Se trata del placer, de la polémica y de obligar al otro a defenderse. El perverso narcisista, ya lo hemos dicho, le gusta la controversia. Es capaz de sostener un día en un punto de vista y al día siguiente todo lo contrario, con tal de reanudar la discusión o de sorprender deliberadamente. Si el interlocutor no reacciona como se espera, basta con aumentar un poco la provocación. La persona que padece este tipo de violencia no reacciona porque tiene tendencia a excusar a su agresor, pero también porque la violencia se instala de una manera insidiosa. Si esta actitud violenta apareciera de repente, suscitaría indefectiblemente la ira, pero su establecimiento progresivo anula cualquier tipo de reacción. La víctima solo toma conciencia de la agresividad del mensaje cuando éste se ha convertido en una costumbre. Por lo tanto, el discurso del perverso narcisista encuentra una audiencia a la que llega a seducir y que es insensible a la humillación que padece la víctima. A menudo el agresor solicita con una mirada la participación, voluntaria o no, de los presentes en la empresa de su derribo. En suma, para desestabilizar al otro basta con burlarse de sus convicciones, de sus ideas políticas o de sus gustos, dejar de dirigirle la palabra, ridiculizarlo en público, ofenderlo delante de los demás, privarlo de cualquier posibilidad de expresarse, hacer guasa con sus puntos débiles, hacer alusiones desagradables sin llegar a aclararlas nunca, poner en tela de juicio sus capacidades de juicio y de decisión. Utilizar la paradoja. Sun Tzu también enseñaba que para ganar una guerra habría que dividir al ejército enemigo antes incluso de empezar la batalla, de lograr la victoria sin hacer batallas. Antes de combatir, los antiguos intentaban debilitar la confianza del enemigo con humillaciones y mortificaciones y corrompa lo mejor del enemigo mediante ofrendas, regalos y promesas. Altere su confianza haciendo que sus mejores oficiales cometan acciones vergonzosas y viles y no deje de divulgarlas. En una agresión perversa, advertimos un intento de desquiciar a una persona y de hacerla dudar de sus propios pensamientos y afectos. La víctima pierde la noción de su propia identidad. No puede pensar ni comprender. El objetivo es negar su persona y paralizarla para que no pueda surgir un conflicto. Se la tiene que poder atacar sin perderla. Debe permanecer a disposición del perverso. Una doble coacción lo permite. En el nivel verbal se dice una cosa y en el nivel no verbal se expresa lo contrario. El discurso paradójico se compone de un mensaje explícito y de un mensaje sobreentendido. El agresor niega la existencia del segundo. Esta es una manera muy eficaz de desestabilizar al otro. Una de las formas del mensaje paradójico se basa en sembrar dudas sobre algún hecho
más o menos anodino de la vida cotidiana. La víctima termina desquiciada y ya no sabe quién está en lo cierto y quién no. Basta con afirmar, por ejemplo, que uno está de acuerdo con una propuesta del otro, mientras que con los gestos y ademanes demuestra que el acuerdo solo es aparente. Se puede decir algo e inmediatamente rectificar. Queda un rastro de duda. ¿Ha querido decir lo que decía o lo estoy interpretando todo al revés? Si la víctima intenta aclarar sus dudas, acaban calificándola de paranoica y acusándola de que todo lo entiende al revés. Muy a menudo, la paradoja se debe a la distancia que separa lo que se dice del tono en que se dice. Esta distancia hace que los testigos confundan completamente el contenido del diálogo. También se produce una situación paradójica cuando se le hace notar al otro la tensión y hostilidad, pero sin que se diga nada en su contra. En este caso se trata de agresiones indirectas en las que el perverso toma con objetos, puede dar portazos o tirar cosas y negar luego la agresión. El discurso paradójico suma al otro en la perplejidad. Al no estar seguro de lo que siente, entiende caricaturizar su actitud o a justificarse. Los mensajes paradójicos no son fáciles de identificar. Su objetivo consiste en asumir al otro en la confusión para desestabilizarlo. De este modo, el agresor mantiene el control de la situación y enreda a su víctima con sentimientos contradictorios. La mantiene en falso y se asegura de la posibilidad de hacerla caer en un error. La finalidad de todo ello, como hemos visto, es la de recuperar una posición dominante y pasa por controlar los sentimientos y los comportamientos del otro, y por procurar incluso que éste termine por probarlo todo, al tiempo que se descalifica a sí mismo. Las más de las veces los compañeros de los perversos, con un espíritu de conciliación, optan por aceptar el sentido literal de todo lo que oyen al tiempo que niegan las señales no verbales contradictorias. Cuando le amenazo con marcharme, mi marido me dice que nuestro matrimonio le interesa, aunque me hiera y humille. Tiene que haber algo de verdad en ello. A diferencia de lo que ocurre en los conflictos normales, con un perverso narcisista no se produce un verdadero combate, por lo que tampoco resulta posible la reconciliación. No levanta nunca la voz y manifiesta únicamente una hostilidad fría. Se le señala, la niega. Una vez que su compañero se expresara o grita, resulta fácil burlarse de su ira y ridiculizarlo. Incluso en los casos de conflicto aparentemente declarado, el motivo real de la discordia no aparece nunca con claridad, pues la víctima es incapaz de orientar al respecto. Siente que sus problemas están fuera de lugar y que va acumulando cada vez más rencor. ¿Cómo nombrar vagas impresiones, intuiciones, sentimientos? No hay nunca nada concreto. Todo el mundo puede utilizar estas técnicas de desestabilización, pero el perverso las utiliza de una manera sistemática, sin compensaciones ni excusas posteriores. Al bloquear la comunicación mediante mensajes paradójicos, el perverso narcisista consigue que su víctima no entienda su propia situación y logra impedir que ésta pueda proporcionar respuestas adecuadas. La víctima se agota buscando soluciones, las cuales son de todas formas inadecuadas y que, sea cual fuere su resistencia, es incapaz de evitar la emergencia de la angustia o de la depresión. En el seno de la pareja, este tipo de comunicación responde a una coherencia interna de la relación y durante algún tiempo proporciona una cierta estabilidad. A fin de lograr el equilibrio, los dos miembros de la pareja rechazan todo aquello que pueda distanciarlos.
con todo lo que alcanzan una estabilidad en el sufrimiento, pero estabilidad al fin y al cabo. Estas otras situaciones la víctima no tiene otra opción que la de sufrir. A veces la comunicación perversa está formada por mensajes sutiles que no se perciben inmediatamente como agresiones o destructores, porque otros mensajes que se emiten simultáneamente los ocultan. Las más de las veces, estos mensajes ocultos no se pueden descifrar hasta que su destinatario no se libra del dominio. Hasta que no se las volvió a encontrar en la edad adulta, no se dio cuenta de la ambigüedad de las postales que su padrastro le enviaba cuando ella era todavía una adolescente. Eran mujeres desnudas en la playa. Detrás su padrastro escribía: "Pienso mucho en ti". En aquella época ella lo interpretaba como un signo de atención y sin embargo las postales la enfurecían. Esta toma de conciencia le permitió descifrar otros mensajes que no habría comprendido en su día y que la habrían incomodado, pero por ejemplo que él la mirara fijamente, sus senos, o que le hiciera bromas indecentes. Esta ilustración de lo incestual, tal como lo define Recamier, muestra hasta qué punto el límite entre la perversión moral y la perversión sexual es vago. Entre ambos casos se utiliza al otro como si fuera un objeto. El quitar el seso denigra y descalifica a un individuo, pero también se extiende a todo un círculo de allegados, pues llega un momento en que estos ya no saben quién ha hecho tal cosa ni quién ha dicho otra cosa. Más allá de la persona a la que se apunta y a la que hay que paralizar para obtener su silencio, toda la familia o todo el círculo profesional o social se encuentra en un estado de gran confusión. También es característico el desplazamiento de la culpabilidad. Mediante un fenómeno de transferencia, el agresor consigue que la culpabilidad recaiga completamente en la víctima. Para esta última se produce una introyección de la culpabilidad. Soy la culpable de todo. Mientras que para el perverso narcisista se produce una proyección fuera de sí mismo cuando arroja la culpabilidad sobre el otro. Es culpa tuya. Descalificar. La descalificación consiste en privar a alguien de todas sus cualidades. Hay que decirle y repetirle que no vale nada hasta que se lo crea. Al principio ya lo hemos visto. Esto hace de un modo soterrado. En el registro de la comunicación no verbal, miradas despreciativas, suspiros exagerados, insinuaciones, alusiones desestabilizadoras o malévolas, observaciones desagradables, críticas indirectas que se ocultan detrás de una broma y burlas. En la medida en que estas agresiones son indirectas, es difícil considerarlas claramente como tales, con lo cual también resulta difícil defenderse. Por poco que estas palabras le sirvan de espejo a una identidad ya frágil o a una falta de confianza ya existente, o que se dirijan a un niño, la víctima las incorpora y las acepta como verdades. No eres más que un cero a la izquierda, eres tan inepto, inepta, o feo, o fea, que nadie, aparte de mí, querrá saber nada de ti. Sin mí te quedarías completamente solo o sola. El perverso arrastra consigo al otro y le impone una visión falsa de la realidad. Tanto si la frase "eres un desastre" se expresa directamente como si se sobreentiende, la víctima lo integra como "soy un desastre". Es más, la víctima termina por convertirse en un verdadero desastre. No llega nunca a criticar la frase en cuanto a tal y se vuelve un desastre porque su agresor ha decretado que lo era.
La descalificación a través de la paradoja, la mentira y otros procedimientos se extiende desde la víctima elegida hasta su círculo de relaciones, que incluye a su familia, sus amigos y sus conocidos. Solo conoce a idiotas. El perverso destina todas estas estrategias a hundir al otro y con ello se revaloriza a sí mismo. Divide y vencerás. Sun Tse, una vez más, escribe: perturben el gobierno contrario, siembren la discordia entre los jefes, avivando los celos y la desconfianza, provoquen la indisciplina, generen causas de descontento. La división mortal es aquella por la que intentamos hacer llegar el descrédito o la sospecha hasta que la corte del soberano enemigo, arrojando rumores tendenciosos sobre los generales que éste emplea. El arte en el que el perverso narcisista destaca por excelencia es el de enfrentar a unas personas con otras, el de provocar rivalidades y celos. Esto lo puede conseguir mediante alusiones que siembran la duda. ¿No crees que los fulanos son así o asá? O mediante la revelación de lo que una persona ha dicho de su interlocutor. Tu hermano me ha dicho que consideraba que te habías portado mal. O mediante mentiras que colocan a las personas en posiciones enfrentadas. Para un perverso, el placer supremo consiste en conseguir la destrucción de un individuo por parte de otro y en presenciar ese combate del que ambos saldrán debilitados y que por tanto reforzará su omnipotencia personal. En una empresa esto se traduce en cotilleos, insinuaciones, privilegios que se otorgan a un empleado y a otro no, y preferencias que también varían de un empleado a otro. Se trata también de hacer correr rumores de una manera imperceptible. Herirán a su víctima sin que ésta pueda identificar su origen. En la pareja, sembrar la duda mediante alusiones o al guardar silencio sobre ciertos asuntos es una débil manera de atormentar al compañero, reforzar su dependencia y de cultivar sus celos. Los celos mantienen a una víctima en la duda de una manera distinta a la envidia, la cual desencadena unas motivaciones que ya conocemos. Suscitar los celos del otro constituye la trama del Otelo, la obra de Shakespeare. En esta obra, Otelo no es más una persona celosa, sino que se lo describe como noble y generoso, y poco dispuesto a creer en la existencia del mal en los demás. No es una persona vengativa, ni siquiera violenta. Otelo se vuelve celoso a raíz de las hábiles maniobras de Yago. Primero se niega a aceptar que su esposa le es infiel, pues tiene una gran confianza en ella, del mismo modo que la tiene en Yago. En un monólogo, Yago declara que le gusta hacer el mal por amor al mal. Más tarde confiesa que tanto la virtud, la nobleza y la belleza cotidiana de un hombre honrado como Casio, como la pureza, le sorprenden y le incitan a destruir esa virtud y a esa belleza. Hay en él una voluptuosidad de la bajeza, el deseo de urdir hábiles maquinaciones que su inteligencia hará triunfar. Para el perverso, provocar los celos del otro es también una manera de mantenerse fuera del campo de la ira o del odio. Los celos tienen lugar entre la víctima y su rival. El perverso se contenta con anotar los puntos. No se ensucia las manos. Cuando el perverso, que en el fondo no es más que un envidioso, induce a su víctima a sentirse celosa, la arrastra a su terreno. Tú y yo somos iguales. Ya hemos visto que la víctima no se atreve a agredir directamente a su compañero perverso.
Entrar en el terreno de los celos supone para ella un modo de seguir protegiéndolo, pues con ello evita enfrentarse con él. La víctima le resulta más fácil enfrentarse con un tercero que el perverso utiliza como presa. Imponer autoridad. Nos hallamos en una lógica de abuso de poder en la que el más fuerte somete al otro. La toma de poder se lleva a cabo mediante la palabra. Se trata de dar la impresión de conocer mejor las cosas, de detentar una verdad, la verdad. El discurso del perverso es un discurso totalizador, proposiciones que parecen universalmente verdaderas. El perverso sabe, tiene razón e intenta que el otro acepte su discurso con el objetivo de arrastrarlo a su terreno. Por ejemplo, en lugar de decir, no me gusta fulano, dice, fulano es un idiota, todo el mundo lo sabe, y tú ni siquiera lo sospechas. Luego se establece una generalización que consiste en hacer de ese discurso una premisa universal. El interlocutor piensa, debe tener razón, da una impresión de saber de qué habla. Por esta vía, los perversos narcisistas atraen a compañeros que no están seguros de sí mismos y que tienden a pensar otros saben más que ellos mismos. Los perversos dan mucha seguridad a las personas más frágiles. Este discurso autosuficiente en el que todo se determina por anticipado no está lejos del proceso que da paso al delirio interpretativo paranoico. Un paranoico encontrar el lado negativo de cada persona, aun cuando los motivos de su denigración sean totalmente aleatorios, a veces están ligados a una posibilidad de que el otro les ofrece, pero generalmente dependen del azar de las circunstancias exteriores. Se instaura un proceso de dominación. La víctima se somete al agresor, la subyuga, controla y deforma. Si a la víctima se le ocurre rebelarse, se le llamará la atención sobre su agresividad y su malignidad. De todas formas, se establece un funcionamiento totalitario que se basa en el miedo y que procura obtener una obediencia pasiva. La víctima debe actuar tal como lo espera el perverso y debe pensar según las normas de este último. El espíritu crítico deja de ser posible. La víctima exige en la medida en que se mantiene en la posición doble que se le asigna. Se trata de negar y de aniquilar cualquier diferencia. El agresor establece esta relación de influencia en un propio beneficio y en detrimento de los intereses de su víctima. La relación con ésta se sitúa en el registro de la dependencia, una dependencia que se atribuye a la víctima pero que ha sido proyectada por el perverso. Cada vez que el perverso narcisista expresa conscientemente sus necesidades de dependencia, se las arregla para que éstas no puedan ser colmadas, o bien la demanda supera las capacidades del otro, y el perverso aprovecha para denunciar su impotencia, o bien la demanda se realiza en un momento en que no se puede responder a ella. El perverso reclama la repulsa, pues esto le confirma que la vida es exactamente como siempre supo que era. Debemos distinguir la violencia perversa del abuso de poder directo y de la tiranía. La tiranía es una manera de obtener el poder mediante la fuerza. En ella la opresión es aparente. Uno se somete porque el otro tiene claramente el poder. El abuso de poder directo, el objetivo es simplemente dominar. Einstein proporciona un ejemplo de abuso de poder directo, pues al verse superado por la presencia de su primera esposa, Milena Marie, madre de sus 2 hijos, y al no querer asumir la iniciativa de una ruptura, redacta unas condiciones humillantes de una vida en común.
Velará porque mi ropa interior y mis sábanas se mantengan limpias y en orden. Se me servirán 3 comidas al día en mi despacho. Mi dormitorio y mi despacho se mantendrán limpios y porque nadie, aparte de mí, toque la mesa de trabajo. B. Renunciará a cualquier relación personal conmigo, salvo a las que son necesarias para mantener una apariencia social. En particular, no reclamará que me siente con usted en la mesa, que parta de viaje en su compañía. C. Prometerá explícitamente observar los siguientes puntos. No esperará de mí ningún afecto y no me lo reprochará. No me contestará inmediatamente cuando le dirija la palabra. Abandonará mi dormitorio y mi despacho inmediatamente y sin protestar cuando así se lo pida. Prometerá no denigrarme ante mis hijos, ni con palabras ni con actos. En este caso, el abuso de poder es claro, está incluso redactado. En un perverso, en cambio, la dominación se encuentra solapada, el perverso la niega. No le basta con el sometimiento del otro, tiende a apropiarse de su sustancia. La violencia perversa se establece de una manera insidiosa y a veces bajo una máscara de dulzura o de benevolencia. La víctima no es consciente de que hay violencia y a veces puede llegar a pensar que ella es la que conduce el juego. El conflicto no es nunca un conflicto declarado. Si la violencia se puede ejercer de una forma subterránea, es porque se produce una verdadera distorsión de la relación entre el perverso y su víctima. Hasta aquí este capítulo sobre la comunicación perversa. En el siguiente capítulo veremos la violencia perversa. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo. Desde ya, muchas gracias por escuchar. Suscríbete al canal, dale la campanita de notificaciones y comparte con alguien que le pueda ayudar este contenido.